Hace unos domingos atrás citábamos sobre la palabra de Job, y él en sus últimos capítulos, él declara y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Evidentemente que hay mucho para poder enseñar allí en ese texto. ¿Cuántas personas han hecho algo bueno por usted, le han provisto y usted no las ha conocido? ¿Cuántas personas trabajan en una empresa y nunca han conocido al jefe y han recibido beneficios, han recibido regalos, pero nunca le han conocido al jefe? Y nosotros hemos recibido muchas cosas de Dios. Todos los que estamos aquí podemos declararlo, ¿cierto? Bendiciones, misericordia, perdón. Dice la Biblia que Job le servía y el Señor dice que no había hombre como él en la tierra. No había hombre como él, le amaba a Dios, le servía a Dios. La pregunta es justamente en esta mañana si has tenido un encuentro con el Señor, si le conoces. Porque podés decirme que le servís, bueno, Job también le servía. Me podés decir que orás, bueno, Job oraba. Hacía sacrificios todos los días por sus hijos. Decía, por si alguno de ellos ha hecho algo malo o ha blasfemado delante de Dios. Y él era un hombre correcto, era un hombre digno de ser imitado. Pero él termina diciendo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, venimos hace tiempo escuchando esta palabra, donde Dios viene diciéndonos si realmente nosotros hemos tenido un encuentro con Él, si le conocemos. ¿Y cómo le conocemos a Él? Bueno, lo conocemos en la intimidad. Le conocemos a Él y escuchamos su voz en la intimidad. Lo hacemos a través de la oración, lo hacemos a través de la palabra. Pero la realidad es que es algo muy personal. Y todos los que estamos acá hemos tenido, o podés haber tenido, muchas experiencias espirituales. Pero eso no quiere decir que hayas conocido al Señor. Y hoy quiero hablar de algo que en estos días he venido pensando y orando. Y el título del mensaje es Vidas raleadas por Dios. El raleo es algo muy, muy común, y en esta época, charlando con algunos amigos que tienen finca y bueno, comentando, dice: ya terminé el raleo. Puse mucha gente en el raleo y terminamos con el raleo. Y el raleo consiste, lo que es, ya muchos saben, en descargarle a la planta frutos, en este caso, por ejemplo, el durazno, que está lleno de una rama que tiene muchos, se sacan los que están a veces muy pegaditos, y si tienen muchos, y se hace una selección de cuáles van a quedar. ¿Por qué? Para que el que quede tenga mayor tamaño, buen sabor, pueda tener esa planta los kilos que necesita tener, para que no se debilite el que está al lado y para que se pueda dar mejor. En un bosque también se produce un raleo, quitando los árboles que le quitan la sombra al otro y la oxigenación que necesitan para que se pueda dar mejor su especie. Hace días que vengo mirando 2 cuadros de ajo, uno que está al lado de la casa y otro que está un poco más lejos, y el de al lado está ya casi prácticamente lo han arrancado, pero hasta el último momento estuvo firme, la hoja bien parada. El que está a unos pocos kilómetros quizás, ¿no? Le llaman como que se entregó, y lo observás y su rama está caída. Puede ser una enfermedad, puede ser muchas cosas, pero había algo que noté, que tenía muchas plantitas al lado, muchos otros yuyos, ¿no? Y noté que no había sido limpio, no lo limpiaron, no le dedicaron el tiempo que necesitaba. Y la diferencia es que, la tierra es la misma, en la misma ruta, pero el tema fue el cuidado que se le dio a uno y el cuidado que se le dio al otro. Y entonces hoy quiero hablar un poquito de cuando Dios ralea, cuando Él lo hace.
Porque ¿qué es lo que nos está quitando la fuerza? ¿Qué es lo que me está quitando una relación sana con Él? ¿Qué es lo que no me permite sentirlo? Sentir su presencia, sentir su amor, verdaderamente sentir ese Dios vivo. ¿Qué es lo que realmente me está impidiendo llorar en su presencia y no sentirlo? Sí sé de Él, sé de su presencia, las cosas que ha hecho, hemos vivido, pero ¿qué es lo que pasa? Que en nuestra vida se ha perdido esa sensación de temor puro, no hacia Él, no miedo, sino el temor, y no sentirlo como el Dios verdadero. Pues hay varias cosas que pueden afectar. Estamos estudiando la Iglesia de los Hechos a través, bien como decimos, la iglesia que se mueve en el Espíritu, ¿no? Y yo tuve como profesor a Pablo Deiros, la verdad que es maravilloso cómo Dios ha usado su vida, y este material que estamos estudiando es tremendo durante la semana en las casas. Y hoy habla de las manifestaciones. Esperamos grandes manifestaciones de Dios. Y habla de las señales de Dios. Entonces tenemos que notar qué es lo que Dios está mostrándonos, señalándonos, y qué es lo que estamos obedeciendo o no. Fíjense ustedes que la palabra señal viene del griego semeion, y de ahí la palabra semáforo. Y bueno, ¿cuántos respetamos el semáforo? ¿No? O realmente lo vemos, ya sabemos lo que significa cada color. Y el que pasó entre amarillo y rojo le llama paseo en rosado. Y en realidad no existe. Sabemos lo que significa y por qué está y para qué está. También Dios envía señales para que avancemos, para que tengamos precaución, frenemos, nos detengamos y podamos escuchar, podamos ver. La iglesia se movió a través de señales, milagros y prodigios, que eran lo prometido que el Espíritu Santo había dado. Ahora, es interesante porque podemos ver 7 señales que son fundamentales, que nosotros ya las sabemos, que se manifiestan a lo largo de toda la Biblia. Puntualmente, la primera señal más importante es Jesús mismo, el Hijo de Dios encarnado en María, y luego nace, Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Primer señal maravillosa, su Hijo Jesús. La segunda señal es la predicación. La iglesia dio a conocer de distintas maneras, con persecuciones y demás, y a lo largo de la historia, la predicación es una segunda señal fundamental en la vida de la iglesia. La tercera señal fundamental, la liberación de las tinieblas, es decir, la demonización. Sabemos claramente, como dice Efesios, que no tenemos lucha contra seres humanos. Nuestra lucha es literalmente contra Satanás, huestes de maldad, potestades en las regiones celestiales, y que lo encontramos permanentemente a nuestro alrededor e inclusive donde nos encontremos o donde trabajamos, donde sea. Es decir, la liberación que la iglesia produce a través del Espíritu Santo es una señal. Es decir, cuando oramos y declaramos, y el Espíritu Santo obra y actúa. Así, por ejemplo, como aquel endemoniado gadareno, que después de estar con Jesús, se encontró que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Fue liberto. Dios lo liberó. La cuarta señal que encontramos es milagros. Dios ha hecho milagros a través de su Espíritu en nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí? Es otra de las señales grandes que el Espíritu Santo hace en la iglesia. La quinta y fundamental, la conversión. Yo puedo haber visto un montón de cosas y haber vivido un montón de cosas y no haberme convertido. Es decir, que no se haya producido la palabra metamorfos, la transformación y el cambio que hace. Por eso, la palabra del Señor dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesús. Ustedes antes eran esto, ahora son esto. Un cambio. Si no hay una conversión, yo no he conocido y no he tenido un encuentro con el Señor. Solamente soy una persona que he escuchado, he visto señales, he visto muchas cosas. Pero la realidad es,
sí, lo he conocido y lo conozco y es el Señor de mi vida. La sexta señal es justamente estar reunido el pueblo de Dios, la iglesia, eclesía, llamados hacia afuera, asamblea. Ahora, pertenezco a una congregación. La iglesia es una sola, pero se manifiesta en distintos lugares, en distintos pueblos. Ya la palabra del Señor lo dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la iglesia que estaba en Galacia, la iglesia de Corintio, la iglesia de Éfeso, Tesalónica, etc. Distintos lugares que se reunían en distintos lugares más, una sola congregación donde Cristo es la cabeza. ¿Está bien? La iglesia como señal. Y una señal que a veces nosotros no la entendemos como parte, es el sufrimiento. Porque en el mundo encontrarán tribulaciones, habrán problemas, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. El sufrimiento, te encontrarás en valle de sombra, de muerte, pero yo he prometido estar contigo, mi vara y mi callado te infundirán aliento. Isaías dice que cuando pase por las aguas no me negarán, por el fuego no me quemará, la llama no arderá en mí, porque tú eres mi hijo, yo te puse nombre. En ningún lugar de la Biblia dice que vamos a estar exentos de problemas. Ahora, es tremendo cómo de repente creemos que hay un olvido de Dios cuando viene el momento de prueba. Mi esposa está pasando un momento de enfermedad y está pasando un momento de prueba del cual Dios se está ocupando y será liberada y será transformada y será sanada. Yo sé que es así. Mientras tanto, atravesamos el momento. Es con qué actitud atravieso el momento. Que es solamente como dijo Job a la mujer. La mujer le dijo, ¿todavía permaneces en tu fe? ¿Todavía estás firme? Porque dice, con todo eso no pecó Job. Estaba sarnoso. Y en un solo día perdió todo lo que tenía. Sus hijos, sus hijas. Todo lo que tenía, absolutamente todo. ¿Qué haríamos nosotros en una situación así? Una buena pregunta. La mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como las mujeres necias estás hablando, solamente le voy a adorar a Dios cuando me vaya bien y no cuando vengan los momentos de prueba. Tremendo. El sufrimiento es una señal también de que yo le pertenezco a Dios, de que soy su hijo, su hija, y que está permitido. Por eso, las grandes mentiras de muchas otras sectas, para de sufrir y cuántas cosas, ¿qué para de sufrir? Evidentemente que no naciste para vivir en un sufrimiento continuo, pero el sufrimiento es parte de la vida, la cual Dios nos ha puesto en este tiempo aquí. ¿Está bien? Y hoy quiero hablar entonces, porque hemos comenzado hablando diciendo del raleo y hablamos de señales. Bueno, hay señales de raleo en la Biblia. Porque cuando a veces pensamos de señales, solamente queremos lo bueno de Dios. Pero hay una realidad. Yo necesito que Dios saque de mi vida lo que me hace mal, lo que me debilita, lo que no me va a permitir ser una persona fuerte, lo que no me va a permitir poder expresarme como hija y como hijo de Dios. La pregunta sería en esta mañana, ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿No? Usted ve una planta que no ha sido raleada, ¿cuántos la han visto? Y ven que están ¿cómo están las ramas? Dobladas, ¿no? Está la planta debilitada. ¿Por qué? Porque tiene demasiada carga. Y es imposible que puedas caminar y llevar una vida fructífera con mucha carga. Es necesario que se pueda cumplir la palabra donde dice, vengan a mí los que están trabajados, cargados. Yo les daré descanso. Pero eso no es algo así nomás de sencillo, se necesita un raleo. Y el raleo comienza cuando yo me pongo en las manos de Dios para que Él corte, para que Él saque. Hay una diferencia entre la poda y el raleo. Evidentemente está muy claro en Juan capítulo 15, donde dice que el Señor es la viña y yo soy el sarmiento, y que Él corta justamente aquello que va a debilitar y nos sirve para que quede el sarmiento firme y luego tengamos un buen racimo de uva. ¿Está bien? Lo dice Juan.
El que permanece en mí, justamente será mi discípulo. Pero el que no permanece en mí morirá. Entonces, ahí hablamos de lo que es poda. Pero cuando hablamos de raleo, es cuando Él quita lo que está al lado mío y en mí mismo para que yo pueda ser una persona fructífera. Primero, raleo para ser parte del propósito de Dios. Todos estamos acá porque Dios tiene un propósito. Vos no sos una casualidad. Se ríen mucho porque lo digo siempre, pero no es que fuiste una casualidad donde, viste, tu papá y tu mamá se conocieron y de repente, bueno, nací, ¿no? O aquella frase tan dura y dañina que dicen, yo la verdad no entiendo por qué viniste, porque a vos no te buscamos. Eso es durísimo para un niño, no se lo diga nunca. Y si se lo ha dicho, vaya y pídale perdón. Porque ninguno de los que estamos acá somos una casualidad. Fui pensado por Dios, fui diseñado por Dios, fui formado por Dios con un propósito eterno. Amén. Amén. Esto es maravilloso. Raleo para ser parte del propósito de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, me fui al Antiguo Testamento y me fui, por ejemplo, a Jueces capítulo 7. Del 1 al 7. Me encuentro con Gedeón. Miren qué interesante. Siempre van a haber enemigos. Jueces, capítulo 7. Quiero que lo puedas, son poquitos versículos y lo podamos leer. Y allí Gedeón se encontraba pasando un momento difícil. Toda la familia estaba pasando un momento difícil. Ellos constantemente eran saqueados, vivían en una pobreza, estaban en pruebas constantes y de repente el Señor decide buscarlo a Gedeón, capítulo 7. Lo llama, le dice que quiere hacer cosas hermosas con él, estaba escondido, no tenía libertad en el trabajo, siempre venían sus enemigos y de repente le sacaban todo y demás. Y llega un momento donde le dice el Señor en el capítulo 7, levantándose pues de mañana Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Los madianitas eran millones y toda la vida, escuche esto, toda la vida los habían saqueado y los habían llevado a vivir una vida de pobreza, intimados y demás. Y el Señor le dijo a Gedeón, estoy leyendo en Jueces 7:2, el pueblo que está con vos es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Escuchen esto, es mucho, dice. Es tremendo porque Dios no hace acepción de personas ni diferencias, pero allí hay un gran mensaje espiritual. La batalla se tenía que ser ganada, iba a ser ganada, pero Dios necesitaba hacer un raleo. Y esto es tremendo. Y dice la Biblia que ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tenga miedo y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo que estaban con Gedeón, 22.000 y quedaron, ¿cuántos? 10.000. 32.000 personas estaban con Gedeón. 32.000. ¿Cuántos se volvieron? 22.000. Vos podés imaginarte la carita de Gedeón, porque veía millones que estaban ahí al frente, que eran sus enemigos. Pero no solamente queda allí, sino dice, ahora, y Jehová le dijo a Gedeón en el verso número 4, aún es mucho el pueblo. Y la verdad que a veces nosotros no podemos entender esto. Es mucho, ¿cómo que es mucho? Tengo millones delante mío y solamente se han quedado unos miles conmigo. Señor, lo que pasa es que las cuentas de Dios son distintas. Y de repente dice, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo diga, este no va
con vos, ese no va a ir. Y llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, y asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevándose el agua con la mano a la boca, 300. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas, para que se entienda. 9.700 se tiraron desesperadamente a lamer como lamen los perros, y entonces perdieron noción de lo que ocurría alrededor, y perdieron noción de qué es lo que pasaba con el enemigo. Más 300 se arrodillaron y agarraron el agua y se la llevaban a la boca, pero nunca dejaron de concentrarse en lo que tenían adelante. Y el Señor dijo, esos 9.700 se tienen que ir. Miren si no había raleo. Y quedaron 300. Y le dice el Señor, para que no leerlo todo, con estos 300 te voy a dar la victoria. Parece imposible. Pero la realidad es que si no es sacado todo aquello que verdaderamente está de más, y hay muchas cosas que pueden, y no estoy hablando de seres humanos o personas, o que Dios haga diferencia diciendo, este es mejor y este es peor, sino que estamos hablando en un sentido espiritual de aquello que verdaderamente me va a impedir llegar a la victoria. Y quedaron 300. Y le dijo, ni siquiera armas vas a tener. Vas a agarrar y vas a tener los sofás, o decir, las trompetas y teas como velas encendidas en la mano. Y se van a dividir en 3, 100, 100 y 100. Y yo estaré con uno de ellos. Y cuando yo les diga algo, van a gritar por Jehová y por Gedeón. Y van a tocar las trompetas. Y de repente llegó un momento donde se dio la señal. Y dice la Biblia que estos 300 juntos a Gedeón comenzaron a soplar las trompetas y rompieron justamente donde estaban las teas encendidas, ¿no? Las vasijas, y dice que el pueblo enemigo comenzaron a matarse entre ellos y la victoria fue dado a Israel. Después de años, escucha esto por favor, después de años de vivir en pobreza, de vivir en escasez, de vivir intimidados, de vivir asustados. Ahora, quiero que escuches, ¿cómo es tu vida? ¿Te sentís un hombre que vivís en libertad, una mujer que vivís en libertad espiritual? ¿Es una persona feliz? Yo le pregunté a una persona hace poco, ¿sos feliz? Y me dijo, ahora sí soy feliz. ¿Cuántos años tenemos que esperar para ser felices? Lo que pasa es que es como que se relaciona que todo me vaya bien para ser feliz. Pero yo puedo ser feliz en medio de una enfermedad. Yo puedo ser feliz aún en medio de la prueba. Ahí está. Porque la felicidad, evidentemente, es un fruto del Espíritu Santo dado aún en medio de los momentos más difíciles de mi vida, el gozo. Gócense cuando se encuentren en medio de las pruebas, dice Santiago. Y algunos quisieran arrancar esa hoja a la primera. ¿Cómo hago para estar contento y regocijarme en medio de una prueba? Porque sé que no es mi batalla, sino que es la batalla del Señor que peleará por mí. Y que Él es mayor. Y que muchos más son los que están a favor mío que los que están en contra mío. Apocalipsis dice que una tercera parte nada más de las estrellas fue arrastrada por la cola. Es decir, evidentemente 2 de aquellas terceras partes están con nosotros hoy, son los ángeles del Señor. Son muchos más. Eliseo cuando salió le dijo a su siervo, no te preocupes, porque son muchos más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y estaba lleno justamente de enemigos, pero lo que Giezi no había visto, que estaba lleno de ángeles de Dios y de carros de fuego del Señor que estaban a favor de Eliseo y del pueblo de Dios, como están hoy a favor tuyo, querida. Amén. Entonces es necesario que haya un raleo. Dios le dio la victoria. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios tiene que ralear y sacar de tu vida? Pueden ser personas, vicios, pueden ser costumbres,
Y pueden ser maldiciones generacionales con las cuales venís peleando. Y situaciones que nunca fueron sacadas y cortadas de tu vida. Mi abuelo hizo esto, mi padre hizo esto. Antes de casarme con la mujer más hermosa que está aquí, porque es mi esposa, por supuesto, yo decidí qué iba a querer para mi vida. Entre una de las cosas que yo decidí fue, nunca les voy a pegar a mis hijas, porque mi viejo me mató a palos. Y van a decir, bueno, pero un chilito en el momento justo, sí, está bien, no digo nada. Pero yo decidí algunas cosas. Y yo decidí cortar. Y dije, me voy a enamorar. Y le pedí a Dios una mujer, porque mi papá enfermó muy joven y me tuve que hacer cargo de mi casa muy joven. Entonces ya tenía carnet a los 16 años. Y cuando llegó el momento que tenía 19 años, yo ya quería conocer a una persona y enamorarme de ella. Y así fue que en una campaña de Carlos Anacondia, en una carpa, la carpa de liberación, en aquellos momentos yo iba a la iglesia bautista y aunque le pedí permiso al pastor porque él sabía que estaba allí, después le comentaba algunas cosas y él me decía, contame, yo le contaba. Y también le conté que había conocido a una chica. El tema es que esa noche que yo conocí a esa chica, el Señor me dice, ella va a ser tu esposa. Bueno, estoy hablando de las cosas del raleo, recuerden, ¿sí? Yo decidí ralear cosas y le pedí a Dios que raleara cosas de mi vida y de la familia Fernández, que evidentemente eran más maldiciones que bendiciones. Entonces cuando yo la vi a esta chica, dije, qué bonita. Y el Señor me dice, ella va a ser tu esposa, anda y decíselo. Imagínate vos cuando vos conocés a una persona ni la conocés. Y tenés que ir ahora y decirle, no, mirá, el Señor me dijo. Así que, bueno, como soy yo, me la acerqué y busqué la manera hasta que se lo dije. Bueno, y ella me dijo, Dios no me dijo nada. Le dije, mira, es un tema tuyo, a mí ya me lo dijo. Y después pasó el tiempo y demás y el Señor confirmó. Y después, bueno, andaba atrás mío, andaba atrás mío. Y esas cosas de la vida, ¿vio? Que a todos nos pasa. Y formamos una familia. Y tenemos 6 hijas y tenemos un nieto. Y ha sido mi única mujer. Porque yo decidí que yo no le iba a ser infiel. Yo decidí que iba, en el nombre de Jesús, cortar con cosas que no eran buenas en mi familia. Yo no sabía que iba a tener 6 hijas. Eso tampoco. Es una bendición que Dios me dio. Pero hay premio cuando dejamos que Dios nos ralee. Que Dios corte todo lo que nos sirva en nuestra vida. ¿Está claro? No me pongo como el mejor ejemplo. Yo estoy hablando de lo que yo decidí. Y quizás en esta mañana tendrás que decidir un montón de cosas. La vida pasa y pasa. Y cuando menos pensamos ya estamos peinando canas y varias. Entonces, ¿por qué tengo que dejar que la vida pase sin que Dios ralee mi vida? Que en vez de que sea, pongámosle un buen durazno, ¿no? Porque estamos en zona de fruta. Un buen duraznero. La gente me vea como alguien que da, che, mirá qué lindos duraznos que da. Y no con todas las ramas caídas, así chiquititos todos, ni para la fábrica, ¿vale? ¿Por qué no agarrar y tomar la decisión de ser una persona distinta? Y comenzar a ser sinceros. Porque de religiosos podemos hablar todos. Y de religión podemos hablar un montón, pero de haber conocido al Señor y que su presencia esté en nosotros, ¿cuántos? Y del fruto del Espíritu, ¿cuántos? Pasajes bíblicos, cantidades. Experiencias espirituales, muchísimas. Pero del raleo, ¿cuántos? Segundo lugar, el raleo producido por la palabra. La palabra ralea. ¿Sí ralea? ¿Y cómo ralea? ¿La palabra de Dios? Hay gente que dice, no voy a ir más a esa iglesia, porque te dan duro, viejo. Sí, es impresionante, te dan duro. ¿No? Y dale con esto, y dale con esto, y dale con... Y te pregunto, yo si no soy yo, flaco. Si el Señor te está diciendo que tenés cosas que cambiar, ¿qué te la agarras conmigo? Si yo también tengo cosas que arreglar con el Señor.
Soy esposo, soy padre, soy hijo, soy abuelo, vivo en el mismo país que vos, pago los mismos impuestos que vos, me levanto temprano a trabajar como vos y hago un montón de cosas como vos, etcétera, etcétera. Soy un ser humano como vos. No soy Superman, nada por el estilo. Entonces, a mí también Dios me habla y lloro delante de su presencia. Y hay cosas que me cuestan y me resisto muchas veces delante de Él. Y me resisto, y cuanto más me resisto, más me lastimo. ¿No? Porque dura cosa te es dar patadas contra un aguijón. Es duro. Y lo mismo, nuestro orgullo, nuestra postura, nuestro formato, nuestros paradigmas, y cuántas cosas ya no sirven, no van más. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a la gente? ¿Cómo es mi forma de hablar? ¿Ah? Quizás que lo primero que tendría que ralear sería la lengua, después siguen los ojos. ¿O no lo dice la Biblia? Si tu ojo te da ocasión de caer, ¿qué dice? Quítalo. Mejor es entrar tuerto, ciego, al reino de los cielos y no perderte eternamente su alma en el infierno. ¿No hay raleo ahí? Si tu mano te da ocasión de caer, mejor cortada, y así sigue la palabra. Juan 6, quiero que vayas conmigo a Juan 6, al verso 56. Y fíjate qué interesante lo que dice la palabra acá. Juan 6, verso 56. El Señor venía predicando y compartiendo la palabra. Y dice lo siguiente: el que come mi carne, Juan 6, verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, él está en mí, yo estoy con él. Estamos juntos. Y ahí comienza a declarar una palabra tremenda, que es decir, comer su carne y beber su sangre es ir a la cruz. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne todos los días, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿cómo comienza el texto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, lo dice ahí en el verso 56, ¿no? Dice, no puede permanecer, pero el que come mi carne y bebe mi sangre, sí permanece. Ahora, es interesante, en el verso número 60, ¿qué dice? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ah, es dura. Claro que es dura la palabra. El raleo se produce por la palabra. ¿Por qué? Porque no querían comer la carne y beber su sangre. No significa literalmente tomarme un vaso de sangre ahora y comerme un pedazo de carne de Jesús, sino habla de morir juntamente con Él. Y morir significa morir a mí mismo, a mi yo, a mi orgullo. Beber su sangre, evidentemente también significa el haber muerto juntamente con Cristo. Cuando celebramos la cena del Señor, justamente recordamos y celebramos su muerte, su resurrección y también la salvación que tenemos. Ahora, miren qué interesante lo que dice el verso 66 de Juan 6. ¿Qué dice? Desde entonces, muchos de quienes, de sus discípulos, se volvieron, ¿cómo? Atrás, y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los otros que estaban ahí con él, a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí hay una respuesta donde Simón dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, es importante, volvamos a concentrarnos en esto. ¿Qué pasó con aquellos que se volvieron atrás? Fueron raleados por la palabra. Porque no soportaron el peso de la palabra, porque no decidieron arrepentirse y darse cuenta que la única manera de poder tener vida eterna y una vida fructífera es estar permaneciendo en Él y en su palabra. Permanecer en Él, como lo dice Juan 15,
El sarmientito que está justamente en la vid es el que lleva fruto. El raleo producido por la palabra. La palabra de Dios me sana, la palabra de Dios me confronta. La palabra de Dios es lo que yo necesito. Por eso predicamos la palabra del Señor. Y hay un canon bíblico y se cerró la palabra. Y en ella yo medito de día y de noche. Aquí tengo todo lo que yo necesito para mi vida. ¿Cuántos lo creen? 66 libros que están para nosotros. Y que están no solamente para estudiarlos y saberlos, sino para poder vivirlos. Y es lo que Dios nos dejó. Y entonces el Señor dijo, ¿ustedes también quieren que los ralee? No, está bien. No, está bien, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Nos vamos a quedar aquí. Hubo un raleo. La palabra ralea. ¿Qué hacemos entonces en esta mañana? Dios nos da palabra. Nos dijo lo que quiere. Nos ha hablado muchas veces. Nosotros somos los que vamos a decidir, evidentemente, si ese raleo se produce en mi vida o no. Yo quiero ser como el cuadro de ajo que todavía está firme así y que va a ser seguramente, más allá de todo el precio, seguramente va a ser producido, va a ser trabajado y va a ser vendido. Pero el otro ya es tarde. Hoy tenemos oportunidad de arrepentirnos delante del Señor. El Señor está hablándole a la iglesia. En tercer lugar, para ir más rápido, raleo producido para entender la seriedad y el temor al Evangelio. Seriedad y temor a la palabra de Dios. ¿Dónde? Hechos capítulo 5. ¿Quiénes? Ananías y Zafira. Vayan a Hechos, búsquenlo. Y en Hechos capítulo 5 se van a encontrar una iglesia que estaba en pleno crecimiento. Y muchas personas ofrendaban, daban, vendían sus propiedades para ayudar a los pobres y así se fue levantando la iglesia. Dios nunca te va a obligar a entregar nada, aunque eres el dueño de todo. Y yo lo he explicado muchas veces. No está acá diciendo un Dios que tenés que vender tu casa y vivir en la pobreza. Lo que te está diciendo Dios y enseña en su palabra, que Él es el dueño de todo y vos sos mayordomo. Yo soy mayordomo. ¿Está claro eso? ¿Está bien? ¿Qué somos? Mayordomos. Dios que lo que da y nos bendice para vivir bien. Pero Él es el dueño. De Jehová es todo, el mundo, el cielo, la tierra y los que en Él habitan. Todo. Todo es de Dios. Ahora Él me ha puesto a mí como un administrador. Y nos encontramos con algo muy interesante en Hechos capítulo 5, donde algunos vendían propiedades y le llevaban el precio de lo vendido y lo ponían a disposición para que la iglesia lo administrara. Y vuelvo a repetir, no estoy predicando esta palabra para que usted venda algo y lo traiga acá. ¿Está claro? ¿Se entiende? Porque después justamente algunos malinterpretan y hablan otras cosas. Estoy diciendo de que la iglesia primitiva se movía de esta manera y que esta iglesia y cualquiera de las demás tiene que entender que Dios es soberano y que no debe de haber ningún necesitado dentro de la congregación. Ahora, ¿qué pasó? Con Ananías vendió una propiedad y ¿saben lo que hizo? Llevó un dinero para ofrendarlo, pero le quería hacer creer a los apóstoles que era el total del precio de lo que había vendido. Es decir, quería él demostrar que estaba también haciendo lo correcto, mas estaba mintiendo. Porque a los apóstoles le estaba diciendo, acá está, el precio total, miren, todo lo estamos entregando. Y entonces Pedro, teniendo revelación de Dios, le dijo, ¿por qué estás mintiendo? Si yo ni nadie te está pidiendo cantidades, ¿por qué estás mintiendo y pretendés mentirle al Espíritu Santo? Si lo hubieses vendido en tal y hubieses traído tanto, está bien. Pero mirá, por pretender o querer engañar a Dios y levantarte en contra justamente de su palabra, por eso el raleo es justamente lo que me hace entender la seriedad y el temor a Dios, vas a morir. Y dice que cayó duro en el piso. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Nadie se puede reír de Dios y burlarse de Dios. Y mucho menos pretender mentirle a Dios. El tema es que al rato viene la mujer, que era Zafira. Y Pedro le pregunta,
te hago una consulta. ¿Vendieron en tal y tal precio la propiedad? Y como ella se había puesto de acuerdo con el esposo en que iban a hacer lo mismo, miren qué interesante, le dijo, sí, en tal precio. Y le dice Pedro, qué lástima, ahí vienen los que terminan de sepultar a tu esposo y cayó muerta. Puedo decir, pero qué tremendo, a tal punto Dios llega, a tal punto Dios le interesa el dinero. No es de dinero, no es dinero, es pretender burlar a Dios. Es pretender creer que nos burlamos del Señor. Y así le pasará a todos aquellos que siguen usando púlpitos o que de repente se mueven de una manera que creen que se están burlando de Dios. Nadie se burla de Dios y nadie puede ocultarle nada a Dios, ¿se entiende? Y entonces hubo un raleo. ¿Qué hizo Dios? Los cortó. Dijo, esto no sirve dentro de la iglesia. Este espíritu no sirve, esta actitud no sirve. Esto no va dentro de la iglesia. La iglesia necesita personas que verdaderamente sean sinceras delante del Señor. Y sí somos pecadores, pero nos vamos delante del Señor. Y el velo se rasgó de arriba abajo y me presento todos los días delante de Dios. Y me humillo y busco de su presencia. Me arrepiento y Él me perdona y me lava con su sangre preciosa. Amén, mas no me burlo de Él. Y Dios los raleó, los sacó. Y dice, la iglesia se llenó de temor. ¡Epa! Parece que no es así nomás el asunto entonces, ¿no? En cuarto y último lugar, el raleo para llevar o ser un muy buen fruto. Lo dice Juan capítulo 15 y con eso quiero terminar. Aunque allí el contexto habla de poda, allí se habla de fruto también. Y en Juan 15, que quiero que lo busques, es esto, estás llevando fruto, sos una persona fructífera. Les hago una pregunta a todos los que están aquí, algunos ya conocen. ¿Se acuerdan cuando Jesús se arrimó a una higuera que estaba llena de hojas? ¿Qué es lo que buscó en la higuera? ¿Qué buscaba? Y un higo, una breva. Y revolvía, dice que estaba llena de hojas. Pero no encontró un solo fruto, ni uno. Evidentemente lo que hizo fue la maldijo. Al otro día pasó, estaba seca completamente. Porque esa higuera lo que representaba justamente era lo que aparentaba el judaísmo en sí. Muchas hojas, muy bonito, todo muy verde, todo muy dibujado, pero ni un solo fruto. Hay una película que hace mucho vi, la verdad que está muy buena, ya me voy a acordar del actor, soy medio malo para esto, pero la película se llama Todos están bien, Robert De Niro, 4 hijos, y él ya queda viudo y decide hacer un viaje para ir a ver todos los hijos. Muy buena, no se las voy a contar, pero sí les voy a decir más o menos cómo. Bueno, al final se las cuento un poco. Y va a la casa de uno y dice, viene el papá. Y ellos estaban divorciándose, entonces de repente lo que hacen es decirle a los hijos que no digan nada y él actuar y decir, tenés que venir todos los días a comer ahora, tenés que venir a almorzar, porque para que el papi crea de que está todo bien. Y Robert De Niro, a pesar que es un gran actor, bueno, actúa allí como tan bien y él se da cuenta de que era todo un dibujo. Después va a la casa del otro, va a la casa del otro y va a la casa del otro. Y todos decían estar bien, mas ninguno estaba bien. La película se llama Todos están bien. ¿Estás bien? ¿Tu matrimonio está bien? ¿Tu vida está bien? ¿O sos la higuera frondosa, llena de hojas? ¿Qué puede sacar una persona si va a buscar algo de vos? ¿Podés orar por una persona para que sea sana? ¿Podés dar un consejo para que una persona pueda salvar su matrimonio? ¿Puede Dios usarte en este tiempo? Qué buena pregunta que Dios nos hace, ¿no? ¿Cómo nos mueve las rodillas? Nos golpea así las rodillitas. Porque nos confronta la palabra. Y en Juan 15, como bien dije recién, del 1 al 8 dice, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o sarmiento que en mí no lleva fruto será quitado, y todo aquel que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Amén. Será limpiado. Se cortan las ramitas y demás para que ese sarmiento pueda quedar en la vid y lleve fruto. Me acuerdo a mi papá cuando podaba y me decía, ahora tirá, será finito. Qué pícaro, le dijo, me hacía tirar a mí. Se habían agarrado con los retortuños y andá a agarrarlo con los alambres, ¿no? Una fuerza había que hacer. Él podaba, tuqui, 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 tirá, será finito, me decía. Y después, claro, a mí me gustaba, entonces la tijera me decía, cortá de costado, no así, cortá de costado con la tijera de podar. Hacerlos un montón, dice que después nos vamos a comer unos ricos asados, o lo vamos a poner al lado del horno porque mi mamá amasaba los días lunes. Entonces se ponía, se caldeaba y amasábamos el pan. Y yo pensaba, decía, yo no quiero ser esto. Yo quiero ser el que queda. El que lleva fruto. Ese quiero ser yo. ¿Cuál sos vos? ¿Cuál sos vos? ¿El que lo hace en montoncito para después echarlo al fuego? ¿O sos el que lleva fruto? ¿Se entiende la palabra, no? Dios ralea. Y yo esta mañana orando y pidiéndole al Señor, dice, Señor, quita de mí lo que no sirve. Saca de mi vida lo que no sirve. ¿Qué serán? Vos sabrás. Lo que yo puedo decirte en esta mañana es lo siguiente, antes de terminar esta palabra. Hoy es cuando. Hoy es el momento. Hoy estás acá sentado, sentada, escuchando esta palabra. Y yo estoy acá parado, escuchando la palabra y dándote la palabra. Todos estamos en igualdad de condiciones. ¿Te vas a ir de este lugar mal, habiendo escuchado esta palabra, y vas a decir, lo voy a pensar? Lo voy a pensar. Mi hermano, cuando vino los otros días, trató una casa con un hombre y le dijo, el lunes va a estar mi hermano para firmar, el lunes nos vemos. El tema es que el sábado en la tarde ese hombre falleció y no llegó nunca el lunes. Todos los conocimos acá, la mayoría, Charlie, que vivía allá en el barrio San Antonio. Mi amigo Oscar Moyano, que trabajaba en el Banco Nación, compartíamos el grupo de pádel desde hace 25 años. Jugó un partido al mediodía y dijo a la tarde, enseguida nos vemos. Y ese enseguida nunca llegó, porque tuvo una ACV donde le explotó el cerebro y murió a los 56 años hace unas semanas atrás. Su hija lo encontró el día domingo, después de 2 días. Entonces nosotros creemos que tenemos siempre oportunidades. Mañana lo voy a hacer. Mañana voy a hacer esto. El otro día le digo a uno de los muchachos, mañana nos vemos. Le digo, si Dios quiere. Y me mira y me dice, tenés razón, si Dios quiere. ¿Ustedes qué dicen? Si Dios quiere. Ahora Dios quiere en esta mañana que tomes una decisión. Y la decisión está de manera muy personal. ¿Cuántos en esta mañana queremos que Dios produzca un raleo en nuestra vida, en nuestro corazón, en mi manera de pensar? Que el Señor me limpie, que el Señor saque de mí todo lo que te está impidiendo que su Espíritu Santo fluya. Miren, el diablo se sabe la Biblia. Es más, cuando Jesús fue tentado se la citó, aunque fuera de contexto. Entonces, no importa cuánto sabes o cuánto hayas aprendido. Lo importante es que en esta mañana tengas la seguridad de que hayas conocido a Jesucristo y sea el Señor de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Y yo te invito a que en tu lugar tomes esta decisión. Todos los que están aquí en esta mañana. Amén. Todos. Todos sabemos cómo estamos. Vos sabés cómo está tu vida. Vos sabés lo que has hecho.
La palabra del Señor dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto o salga a la luz. La palabra de Dios dice que estamos desnudos delante de aquel a quien daremos cuentas. ¿Qué es? ¿Cómo estamos? Desnudos. Leí el otro día un pensamiento de Charles Spurgeon que decía, cuida tu vida secreta de tal manera que no te dé vergüenza leerla en el último gran día. Cuida tu vida secreta de tal manera que no te dé vergüenza leerla en el último gran día. Y Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Oramos. Oramos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa y nos has hablado nuestra vida. Señor, nuestro corazón se llena de temor en este momento. Porque has hablado fuertemente, Señor, a mi vida, a nuestra vida, a la iglesia, a todos los que estamos acá. Y todos hemos escuchado, todos hemos entendido lo que Espíritu Santo has hablado en nuestra vida. No queremos, Señor, perdernos a esa salvación para la cual viniste y entregaste tu vida por nosotros. No queremos ser solamente gente, Señor, que esté en remordimiento, sino en arrepentimiento. No solamente ser gente convencida, sino arrepentida, convertida. Espíritu Santo, en esta mañana, tu presencia está aquí. Dios, tú estás en este lugar, Tu presencia está en este lugar. Tú te mueves en este lugar así como te movías sobre la faz de la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y por tu palabra fue ordenada. Hoy tu palabra ha traído, Señor, a nuestra vida un gran desafío. Señor, acá estamos. Y todos sabemos cómo estamos. Nadie puede juzgar a nadie. Nadie puede acusar a nadie. Nadie puede tirar una piedra contra nadie en este lugar. Solo tú y nosotros, de manera personal, podemos hoy, y queremos arreglar nuestras cuentas, hoy en este lugar, pedirte perdón. Yo te invito allí en el nombre de Jesús, porque hoy es día de salvación, hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de sanidad, hoy es día de confesión, hoy es el día de liberación en el nombre de Jesús en este lugar, no por mi presencia, sino por el poder del Espíritu de Dios en este lugar y por la predicación de su palabra. Hoy es el día donde Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Señor, saca de mí lo que me está debilitando, corta de mi vida lo que me está empobreciendo espiritualmente, lo que me ha hecho una persona infeliz. Señor, no solo quiero tener hojas, quiero llevar fruto, mucho fruto. Tu palabra ha hablado, tu palabra ha hablado. Señor, tú conoces todo, tú sabes de nuestra vida, tú sabes de lo que hablamos, de lo que pensamos, tú sabes de lo que hacemos cuando estamos a solas, lo que vemos, lo que miramos, lo que escuchamos, nada podemos ocultarte. Señor, hoy en esta mañana como congregación, como familias, venimos a pedirte perdón. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra. Muévete, Señor, en la vida de cada uno. Y si en esta mañana tomas una decisión por Jesús, allí donde estás, decirle, Señor, he escuchado tu palabra. Y hoy me arrepiento, Señor, delante de tu presencia. Perdóname mis pecados. Aún, Señor, muéstrame aquellos que me son ocultos, para que pueda confesarlos. Sondea mi corazón, sondea mi alma. En el nombre de Jesús te lo pido, díselo allí a Dios.
Y el Espíritu Santo producirá una transformación en tu vida, en tu corazón, tu matrimonio, en la relación con tus hijos. Señor, gracias por esta palabra. ¿Cuántos bendicen a Dios? Estás vos y Dios, solo vos. A las damas presentes, a los caballeros presentes. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es el día. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, rompe estructuras que no sirvan. Señor, estructuras que están mal en nosotros, quítalas. Pensamientos que desenfocan, Señor, quítalos. Pecados, maldiciones, iniquidad, córtala, Espíritu Santo, en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están clamando en esta mañana, en este lugar? Porque no es casualidad que estés aquí, porque hoy Dios ha puesto aire en tus pulmones y tu corazón está latiendo. Hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de confesión, hoy es el día de volvernos y correr a la casa del Padre y decirle: Padre, contra ti he pecado. No merezco ser tu hijo. Y el Padre me dice que me recibe. Él me abraza y me da una oportunidad. Me pone vestidos nuevos. Me pone zapatos, sandalias, porque no soy esclavo. Me pone un anillo porque me devuelve la identidad y me hace recordar quién soy. Y se hace una fiesta porque mi hijo, mi hija que estaba perdido, mas ha resucitado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Allí en tu lugar, adorarle al Señor. Y mientras que cantamos y adoramos, nosotros siempre ofrendamos al Dios vivo y al Dios poderoso. Pero hacerlo con un corazón entregado al Señor.